Como siempre, un gusto saludarte, agradeciéndote estés con nosotros. Bienvenido a este tu espacio, A Solas con Jesús. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema la fe como el fruto del Espíritu. Y bueno, en la lista que tenemos de Gálatas 5:22 ocupa el séptimo lugar. Y en este aspecto me gustaría hacer ciertos antecedentes importantes con la finalidad de que no nos vayamos a confundir, porque es obvio que vamos a encontrar muchos versos, muchos textos, fragmentos en donde se habla de fe, pero fíjate que cada fe tiene, ahora sí, llamándolo, tipos y diferentes situaciones. Por ejemplo, tenemos la fe salvadora. Este es el don de la libertad y perdón de nuestros pecados que Jesús hizo posible al asumir el castigo de nuestros pecados en la cruz. ¿Cómo recibimos este hermoso regalo? Bueno, vamos a ver lo que dice Romanos 10 en su versículo 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues exactamente, bueno, esto es lo que conocemos como la confesión de fe, y es importante entender que obviamente esa fe se centra en Jesús. Nos olvidamos de absolutamente todo medio que pudiésemos nosotros haber conocido antes o que hayamos depositado nuestra fe en otros aspectos, pero en el momento en el que tú conoces al Señor Jesús, en que lo nombras tu Señor, en el que le das el estatus de tu Rey, de tu Señor, de tu Amo, en ese momento obviamente entra la fe salvadora, esa fe por la cual creemos que somos obviamente salvados del pecado y llevados a la vida. En 1 de Juan 1:9 claramente dice esta promesa, que si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces fíjate cómo en estos términos podemos entender que hay una fe salvadora, ¿verdad? Completamente direccionada a lo que es la salvación. En Mateo 28, 19 al 20, tenemos también un tipo de fe diferente por lo siguiente, miren. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Por favor, subraya enseñándoles a obedecer. Y bueno, aquí nos estamos refiriendo al hecho de que todos aquellos que ya nos hemos acercado a un lugar, a una iglesia, en donde se alaba, se bendice y se adora el nombre del Señor, también recibimos instrucción a través de las prédicas, a través de la palabra, y obviamente vamos asimilando todas las enseñanzas que el Señor dejó a sus discípulos y que obviamente son transmitidas a nosotros. Esto obviamente hace que nuestra fe esté fundada en enseñanzas doctrinales, de tal forma y de tal manera que son nuestros fundamentos de fe. Como por ejemplo, ¿verdad? Creemos en un bautizo, creemos en el hecho de congregarnos, creemos que la adoración y la alabanza al Señor son indispensables, creemos en el servicio, creemos en un servicio que está dirigido a Él y para los demás. Creemos también acerca de la Santa Cena o la Cena del Señor, como se le conoce. Y bueno, así poco a poco vamos fundamentando nuestra fe en elementos que son
totalmente nuestra convicción en una vida eterna, en un milenio, etcétera, etcétera, en una segunda venida del Señor, y pues todo eso representa la fe de nuestros fundamentos. En otro aspecto también hemos hablado acerca de la fe como el don del Espíritu. Lo que hemos realizado en el curso anterior nos dice y nos define que esta fe la podemos definir como una fe especial, por la cual el Espíritu le da a los cristianos la extraordinaria confianza en las promesas, el poder y la presencia de Dios, de modo que puedan asumir posiciones heroicas para el futuro de la obra de Dios en la Iglesia. El don espiritual de la fe es exhibido por alguien con una firme e inquebrantable confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas. Ejemplos de estas personas con esta fe son los que se mencionan en el libro de Hechos, capítulo 11. Este capítulo, a menudo llamado el Salón de la Fe, describe a aquellos cuya fe fue extraordinaria, totalmente sobrenatural, que les permitió hacer cosas obviamente milagrosas, extraordinarias y sobrenaturales. Aquí, por ejemplo, podemos ver a Noé pasando 120 años construyendo un arca enorme en medio del bosque, cuando en este momento ni siquiera había lluvia. Vemos a Abraham creyendo que sería el padre de muchedumbres y de multitudes, cuando apenas obviamente él y su esposa ya no tenían la capacidad para hacerlo de una forma natural. Sin el don especial de la fe en estos personajes habría sido imposible. Sin embargo, es esa fe especial, inquebrantable y sólida, que nos permite desatar los favores y los milagros del Señor. Obviamente ahora entonces, al desarrollar la fe como un fruto del Espíritu, debemos entender claramente a qué se refiere y cómo la vamos a clasificar. En este texto, te estoy hablando de Gálatas 5:22, la palabra griega traducida como fe es pistis, que también puede traducirse como fidelidad. Por favor, toma nota de esto, porque ahora debemos entender en un contexto amplio lo que significa la fidelidad. Fidelidad es la característica de aquel obviamente que es leal, que es incapaz de traicionar o de engañar. Es en quien se puede confiar y creer porque es honesto y respetable. Es una convicción en donde la persona se compromete de tal forma que estará presente en los buenos momentos, así como también frente a cualquier dificultad. En su nivel más abstracto, implica una conexión verdadera con una fuente. Fíjate que esta parte me interesa mucho desarrollarla, porque al final esto es algo que es un enganche, ¿verdad? Es esa conexión que sentimos con algo o con alguien. Y tal vez para una completa comprensión de lo que sea la fidelidad, quiero mencionarte el hecho de que tal vez lo tenemos en casa y que podemos aprender mucho de ellos. Y sí, a lo mejor ya te habrás imaginado de esa mascotita que, pues, nuestro perrito, que es un animalito que nos lleva a tener un amplio concepto de la lealtad, porque este animalito siempre va a estar buscándote, te reconoce como su amo, como su señor, y cuando él tiene una necesidad, obviamente de alimento, de sed, inclusive para salir a caminar, siempre va a andar buscándote. En ningún momento te va a traicionar.
es un perrito fiel que va a estar a tus pies, ya sea que le des de comer o que no le des de comer, ya sea que el día de hoy llegues sumamente enojado y le des una patada, él va a estar allí, ahí va a estar contigo. Tal vez pueda sentir tus emociones y se va a acercar siempre para estar junto a ti. Qué cosa tan extraordinaria, ¿no? Es algo tremendo lo que podemos entender de estos animalitos, porque obviamente a través de ellos podemos entender lo que es la fidelidad. La fidelidad es estar ahí siempre presente, no importando lo que el momento, lo que el presente se está dando, pero siempre está ahí, siempre está ahí. Es aquel que te busca, es aquel que siempre está dándose ese tiempo y ese espacio para buscarte. Fíjate que en situaciones difíciles, ¿verdad? Hemos visto la lealtad de los perritos en situaciones tremendas, e inclusive son capaces de morir contigo si así fuera necesario. Wow, ¿verdad? Qué extraordinario es este animalito, porque obviamente nos ayuda a entender el concepto de la fidelidad. Es un personaje al cual le debemos de dar un lugar especial, y obviamente sobre todo para entender lo que significa esto. Vamos a ver lo que dice el libro de Segunda de Corintios en su capítulo 5, versos 5 al 7. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para que tú lo puedas entender. Es una versión muy digerible en cuanto a su lenguaje, y mira, dice lo siguiente: es Dios quien nos ha hecho para este fin, y nos ha dado su espíritu, subráyalo por favor, nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Por eso mantenemos siempre la confianza, o sea, la credibilidad, la fe, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe y no por vista. Algo verdaderamente tremendo. Te recomiendo leer los pasajes anteriores y vas a ver cómo Pablo empieza a hacer una disertación muy bonita con respecto al futuro. Lo que ahorita tenemos presente, pues lo vemos diariamente: necesidades, aflicciones, siempre hay situaciones las cuales pues obviamente no nos gustan. Vemos cosas totalmente diferentes a lo que en un momento las promesas están establecidas, ¿verdad? Hay violencia, robos, asesinatos, etcétera. Sin embargo, tú y yo sabemos que eso es totalmente temporal, porque si en algo debemos de creer es en las promesas del Señor. Y tú y yo deseamos que este mundo lo podamos ver en completa paz, que este mundo lo vamos a ver en completa justicia, que este mundo tú y yo lo vamos a disfrutar totalmente renovado, totalmente diferente a como lo estamos viviendo el día de hoy. Por eso nosotros vivimos por fe, en la esperanza de un futuro sumamente mejor. Y aunque las cosas presentes no pinten nada bueno de momento, sabemos perfectamente que pronto serán cambiadas. Sabemos que próximamente todo esto será diferente, porque las cosas mejores vienen por venir. Y eso es lo que nos alienta, eso es lo que nos mantiene, eso es lo que para ti, para mí debe ser el alimento diario, el ánimo completo, ¿verdad? Tal vez hayas tenido un día demasiado difícil, tal vez hayas tenido situaciones que de veras te lleguen al desánimo, pero vuelve a la palabra del Señor, aliméntate de ella, para que tu ánimo no flaquee, para que tu fe no desmaye, y obviamente para que siempre estés adelante, un paso adelante. Tú y yo vivimos por fe, no importando las circunstancias actuales,
porque obviamente sabemos perfectamente que Dios es fiel y que sus promesas están dispuestas para cada uno de nosotros. Te invito así pues a que hagamos una oración en este momento. A ti, Señor, toda la honra y toda la gloria por siempre jamás. Nos sentimos verdaderamente privilegiados de saber, Señor, que siempre tienes un plan para nosotros, un propósito, y esos planes son de bien, nunca serán de mal. Tú, Padre eterno, nos permites entender que estos tiempos en los que estamos viviendo no serán nada comparables a lo que tú tienes preparado para un futuro. Por eso, Señor, por eso nuestra fe sigue firme, por eso nuestra fe sigue inquebrantable, por eso nuestra fe sigue sólida completamente, porque nos aferramos a tus palabras, nos aferramos a tus promesas y, Señor, nos aferramos a la fidelidad que eres tú completamente. Tú que no tienes ningún cambio, tú que permaneces siempre fiel, porque eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Eternamente serás el mismo. Por eso, Señor, tenemos confianza en ti, porque lo que nos has dicho está firme. Así pues, Padre, permítenos que en estos momentos tus hijos, tu iglesia, todos aquellos que nos escuchan en este momento, si están pasando por alguna situación difícil, si están pasando por una situación que la verdad sea bastante fuerte para soportar, Señor, anímalos. En este momento, Señor, a través de tu palabra, a través de tu espíritu, anímalos, Señor. Anímalos para que no puedan ser cambiados en su pensamiento, para que no se desmoronen, para que no caigan, y obviamente, Señor, pedimos de ti fortaleza. Es la fe, pues, la que siempre nos va a mantener en firmeza completa, y pase lo que pase, así se caigan los montes, así se derrumben los edificios, se abra una grieta profunda en la tierra, Señor, tú siempre serás nuestro amparo y nuestro refugio. Señor, creemos totalmente en esto y te damos gracias porque tú alientas siempre nuestro ser, lo alientas de tal manera que no desfallezcamos, y obviamente que podamos entender que la vida es temporal, la vida en este mundo tendrá un final, y el final siempre será feliz, Señor, porque nos va a acercar a ti. Muchas gracias, Padre. Bendecimos a tu iglesia, bendecimos a todos aquellos que nos escuchan, y en este momento, Señor, decíamos claramente que siempre tengamos presente la promesa que tú nos has dado, que nunca nos dejarás ni nunca nos vas a desamparar. En el nombre de Jesús, amén. Así pues, te agradezco mucho que nos hayas escuchado y te espero el día de mañana. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.